les comentamos entre semana que la enseñanza de hoy va a ser en realidad muy breve. Y pues bueno, por lo tanto, pues va a ser algo muy sencillito. Ajá. Bueno, vamos a hacer una oración, chicos, antes de empezar. Dios, gracias por este día, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que estas palabras, Señor, que parecen muy sencillas, pero que son muy profundas, Dios, las bendigas, Dios, para que por favor se queden en el corazón de todos nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues esta breve enseñanza nace a partir de algunas conversaciones que he tenido en las últimas semanas con algunos jóvenes. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, porque traen sabiduría, ¿no? Le traen a un joven prudencia. ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues bueno, que actuando como Dios nos pide, nos vaya bien. ¿Qué pasa si actúas como Dios te lo prohíbe? Pues te va mal. Ajá. Ya, ya en anteriores ocasiones hemos tocado el punto. Pues bueno, hay una frase, ¿no? Que se repite 3 veces en el libro de los Proverbios. La frase es esta: en la multitud de consejeros. Y se conecta con otras 3 frases diferentes que ahorita vamos a analizar. Bueno, esto de multitud de consejeros, ¿cómo a qué les suena, chicos? Multitud de consejeros, ¿cómo a qué les suena? A muchas personas que te dan opiniones o consejos. Muy bien, así es. En la multitud de consejeros. Ahora, estamos aquí porque vamos a leer la Biblia, ¿no? Porque queremos seguir a Jesús. Pero ¿qué pasa si una persona que ni conoce a Dios, ni quiere seguir a Dios, te da un consejo? ¿Lo recibirías? No. ¿Alguien opina diferente? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo podemos recibir siempre y cuando no contradiga las escrituras. ¿Sí? Porque la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y si tu papá no es cristiano, pero te dice algo que está bien, por ejemplo, hijo, yo te aconsejo que no copies en los exámenes, sino que estudies. ¿Estaría mal? Pues no. ¿Y qué tal si tu papá te aconseja, hijo, ponte a ahorrar? ¿Estaría mal? Pues no, ¿va? ¿Qué tiene de malo? Ay, no contradice. Pero ¿qué tal si te aconseja tu papá inconverso? A ver, hijo, pues mira, la vecina de enfrente te está ahí, que quiere andar contigo, hijo, pues ándale. ¿No obedecerías? Pues no, porque contradice las escrituras. Ajá. Entonces, mientras una persona inconversa te dé un consejo que no contradiga las escrituras, podrías oírlo. Y si es tu papá o tu mamá y no conocen a Dios, podrías oírlo. ¿Por qué? Porque estás honrando la palabra. La palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ajá. Entonces, no nos equivocamos en aceptar consejos de personas no cristianas. Sí, ahora, ¿de dónde más podemos tomar consejos? ¿Será de la multitud de consejeros guión personas, seres humanos? ¿O hay más cosas de las cuales podemos tomar consejos? ¿Quién me dice algún ejemplo? Muy bien. ¿De algún compañero que te recomiende mejorar tu trabajo, tus estudios? ¿Alguien más? ¿Se le ocurre otra fuente de consejo? Ujú.
Muy bien. Aquí Mike dice que puedes tomar ejemplo, por ejemplo, de la naturaleza, porque un proverbio dice que mires a las hormigas que recogen su alimento en el verano para tener alimento en invierno. Entonces, como que puedes tomar un ejemplo hasta de un animalito, un consejo. Ajá, pues no está equivocado. Y déjenme decirles, eh, no solamente de ejemplos de animalitos, por ejemplo, sino de situaciones. Puedes tomar un consejo de ahí. O puedes, como dice aquel dicho que se dice aquí en este país, puedes aprender en cabeza ajena. ¿Sí? Tal vez ya viste lo que le pasó a algún hermano por no cuidarse y dices, wow, pues yo sí me voy a cuidar, ¿no? Tal vez has visto lo que le pasó a tu prima de tu edad por no seguir a Jesús y digas, wow, no, pues yo sí quiero seguir a Jesús, ¿no? Entonces, realmente puedes tomar consejo de todo si está de acuerdo a la palabra de Dios. Ajá. Entonces, eso ¿qué sugiere que debes de tener? Bueno, pues si tomas consejo, pues yo creo que Dios se pone muy contento porque puede ver en ti algo que es muy importante para ser cristiano, para terminar esto, la carrera del cristiano. Puede ver en ti un elemento hermosísimo, la humildad. ¿Qué es la humildad? Una persona humilde es una persona que sabe escuchar, es una persona que necesita escuchar, una persona que tiene a bien preguntar. Ahora, ¿qué es lo contrario de eso? Pues una persona soberbia. Entonces, ¿será que una persona que nunca pregunta nada es humilde? Un jefe de un trabajo a mí me dijo, mira, te voy a explicar cómo funciona el sistema de las computadoras que teníamos ahí. Era un sistema un poco raro, basado en un sistema operativo bastante antiguo, y entonces, pues llego yo y, ay, las pantallas eran en blanco y negro y así, ¿no? Y dice, mira, mejor me preguntas todas las veces que sean necesarias, porque aquí no crees que vas a parecer tonto, ¿eh? Yo quiero que salga bien el trabajo. O sea, no te dé pena preguntar, ¿no? Entonces, pues no te dé pena preguntar, ¿no? Vamos a ver, este proverbio se repite hermosamente 3 veces en la escritura y tiene un contenido pues hermoso que pues lo vamos a analizar brevemente. Quiero que me acompañes al libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Proverbios 11, versículo 14. Ajá. Dice así, 11, 14. Fíjate, este proverbio dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, tú puedes recibir una palabra, cualquiera que sea, y quedarte pensando, ay, ¿será cierto? Ay, ¿será cierto? A lo mejor estás empezando aquí a estudiar la palabra y llega un testigo de Jehová y te dice, Jesús murió en un madero. No, pues sí. Pero ¿qué crees? No murió crucificado. ¿No? No, murió así, mira. Le clavaron las manos, las dos aquí. ¿Qué te parece? Pues bueno, como que no es muy relevante, ¿no? O sea, el chiste es que sí murió por nosotros. No, y aparte de eso, ¿qué crees? Jesús es un superángel, no es Dios. Y el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. Y tú, sí, ¿a poco?
y ya estás ahí empezando. Entonces llegas y dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Tal vez si estás empezando, si tienes poquito leyendo la Biblia, puedes preguntarle a algún hermano, oye, ¿es cierto que Jesús murió así? ¿No? Y entonces el hermano te puede abrir la escritura y demostrarte cómo murió Jesús. Ajá. Te puede hablar de historia y te puede justificar por qué decimos que sí murió crucificado en una cruz. Ajá. Y aparte de eso, te puede demostrar con la escritura que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, ¿no? ¿Quiénes dicen que hay una fuerza así que, ¿no? Te vas a reír. Es un argumento de una película, ¿no? Exactamente, la Guerra de las Galaxias. Ellos dicen que es una fuerza y también dicen que todos pecamos y no puedes dejar de pecar porque hay una cosa que se llama pecado original. Explícale a uno de ellos que esa es una idea católica de la Edad Media. Y entonces te dicen, no, no, ¿cómo? ¿No? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay guianza, ¿verdad? ¿Qué dice el proverbio? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Ajá, yo lo he visto, ¿eh? Te estoy hablando de cosas ciertas. Conocí a una persona que se le empezó a predicar y después llegó, no, pero es que yo invité unos testigos a mi casa porque pues yo quiero conocer la verdad. Y yo dije, bueno, pues ya no le dije que no los dejara entrar a su casa, ¿no? Le digo, oye, ¿puedo seguir platicando yo contigo? Sí, cómo no, pero nos estaba escuchando a los dos a la misma vez, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios esa persona ya les dijo que ya no vinieran y pues ya, ¿no? Pero no había dirección sabia y esta persona tomó una decisión, pues voy a escuchar a estos y a estos, ¿no? Y donde esté la verdad y, ¿no? Bueno, entonces, si no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, si tú preguntas, si tú abres la boca, si tú no te quedas con la duda, si tú resuelves tu duda preguntando primeramente a Dios, ¿verdad? Para que cuando platiques con un hermano te hable Dios, entonces vas a obtener la respuesta de Dios. Para que si tú le preguntas a Dios y cuando leas tu Biblia en casa te va a responder Dios, entonces ahí va a haber seguridad, ¿no? ¿Y qué crees? No se aplica no nada más en lo espiritual, sino por ejemplo en el trabajo, en la escuela. A lo mejor tienes duda de cómo se resuelve una ecuación diferencial o no sé, ¿verdad? Y entonces tú llegas y preguntas, ¿sí? Tú llegas y le pides a la persona más indicada, no sé, a lo mejor al alumno más aplicado en matemáticas, le dices, oye, ayúdame porque no entiendo, ¿no? O te agarras al maestro después de clase, oiga maestro, pues ya usted ya terminó la clase, pues yo no entendí bien, ¿no? Entonces, si no, vas a caer. ¿Será que caigas nada más en lo espiritual? No, en todas las áreas de tu vida, sea lo que sea, si practicas un deporte, si estás en la escuela, en el trabajo, lo que sea, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente proverbio que se le parece, capítulo 15, versículo 22. Dice así: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Fíjate bien, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Como que ya podríamos decir, pues está clarísimo, ¿no? Bueno, yo me profundicé un poquito y me fui a investigar qué quiere decir esa palabra frustrado. En el hebreo original es una palabra que se pronuncia algo así como parar y dice, los pensamientos son, le puedes poner cualquiera de estos sinónimos, ajá,
Los pensamientos son rotos, los pensamientos son desbaratados, deshechos, desmenuzados, disipados, divididos, nulos, perdidos, invalidados o menospreciados. Todas esas acepciones tienen la palabra, tiene como significado la palabra parar. Entonces los pensamientos son vagos, ¿no? Es algo que no está firme, es algo que te hace titubear, es algo que no puedes tú establecer como cierto, es algo en lo que tú te estás meneando, ¿no? Por ejemplo, cuando uno empieza aquí en este camino, ya pequé. ¿Sí? ¿Por qué? No, es que ya pequé. Bueno, pero ¿por qué dices eso? No, ya pequé, hermano. Bueno, sí, pero ¿cuál fue el hecho? Es que yo dije algo que no era cierto. ¿Sí? A ver cómo estuvo. No, es que aquí había 5 lápices y yo le dije a mi compañera, aquí había 5 lápices. Cuando volteé, nada más había 4. Ya pequé, hermano. A ver, vamos por partes. La Escritura dice que hay pecados que se cometen por hierro, por error. La Escritura dice y marca que aún por esos pecados le tienes que pedir perdón a Dios. Ya, eso es todo. Como tal es una equivocación. ¿Sí? No lo hiciste a propósito, ¿no? O sea, no lo hiciste, digamos, con premeditación, alevosía y ventaja. Ajá. Entonces esto, pídele perdón a Dios, eso es todo. Ay, hermano, pues es que ya le hablé a mi compañera de Dios y ya le dije que había tantos lápices y no había tantos. ¿Qué voy a hacer? Te equivocaste. La Escritura contempla esos pecados, los pecados por hierro. Los puedes encontrar este tratado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿pero qué voy a hacer? Pues bueno, si tienes la oportunidad, pues dile que te equivocaste, eso es todo, ¿no? Y ya. Ahora, hay pensamientos muy vagos que te atormentan, te pueden oprimir, ¿no? Por ejemplo, a esta edad, así como joven que eres, ay, volteé y me estaba viendo. Ay, le gusto. Ay, no, sí le gusto. Te estaba viendo, ¿no? Sí me estaba viendo. Y yo por eso le gusto y bueno, creo que le gusto. Bueno, no estoy muy seguro, ¿no? Bueno, es que eso es algo muy inexacto, ¿sí? Algo así no te puede dar un parámetro. Ajá. Hay cosas que no tienen un parámetro exacto, ¿sí? Entonces, tú no puedes darlas por hecho. Pero ¿qué pasa si le preguntas a alguien mayor que tú, tal vez a tu papá o a tu mamá, le dices, no, ¿qué crees? Yo creo que le gusta ese muchacho del salón porque se me quedó viendo y pues es algo muy subjetivo, es algo a lo que no le puedes dar un peso. Ajá. Y oye, ¿se te queda viendo siempre? No, pues creo que no. ¿Y te habla por teléfono, te busca? Pues no. ¿Y le pregunta a tus amigas por ti? Pues no. Bueno, pues yo creo que no le gustas, ¿eh? Porque pues eso es algo que nos pasa a cualquiera. O sea, realmente tú tienes que ver, pero tienes que ayudarte de alguien. Por eso dice aquí, Proverbios 15:22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ajá. En la multitud de consejeros, mira, tus pensamientos se afirman, te calmas, te ubicas, te tranquilizas, ya no estás frustrándote por unos pensamientos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede si te quedas debatiéndote ahí, tú solo, sin hablar, sin decir nada? Pues ¿sabes qué sucede? Que pasa el tiempo y tenemos un enemigo, ¿verdad? Que es el diablo, y ese malvado actúa a nivel mental. Es un espíritu que de alguna manera se puede comunicar con el tuyo y te pone pensamientos, y entonces este malvado utiliza tu misma voz y crees que son tus pensamientos y te atormentas y te quieres apartar de Jesús, no, ya no sirvo para nada,
otra cosa que te pone no se puede, no es muy difícil, esto no es para mí, ¿verdad? Para que te apartes y ya no luches. Ajá. Entonces, en la multitud de consejeros, dice aquí, dice, en la multitud de consejeros, los pensamientos se afirman. Oye, no, pero es que yo ya no sirvo para nada, mira, me equivoqué, no había tantos lápices, había menos, ya mentí, ya esto. Y ya un hermano con toda paciencia te puede decir, mira, es que también tenemos un enemigo. Aquí en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de las regiones celestes de maldad, y que levantes el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo y te empieza a instruir y sales adelante. Y esto es en todas las áreas de la vida, porque pues, a lo mejor estás igual, pues no sabes qué estudiar, ya acabaste la prepa y estás, me voy para acá, me voy para allá, Dios, no te entiendo, no me hablas, no sé qué estudiar. Y entonces, en la multitud de consejeros, tus pensamientos se afirman, ¿sí? Preguntas a quienes saben, preguntas y preguntas, y te parece que el hermano fulano, el orientador vocacional de la prepa, pues tienen razón y ya te orientas, ya empiezas a ubicarte, ¿no? A tranquilizarte. Muy bien. Finalmente, Proverbios 24:6. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ah, qué interesante, aquí estamos hablando de otra cosa. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cómo es eso? ¿Cuál guerra? ¿De qué hablas? Pues mira, todo aquello por lo cual tienes que luchar y batallar, pues es como una guerra, ¿no? A lo mejor es que tú eres el único cristiano en tu cuadra, o en tu salón, o en el trabajo, en la oficina, y ya eso en sí es una guerra. Ajá. Y la tienes que hacer con ingenio, ¿sí? Ah, pero es que yo no sé cómo, es que ese cuate siempre que le quiero hablar de Dios me saca que el Big Bang, que no hay creador, que todo es resultado de una gran explosión y te acercas, ¿no? A pedir consejo. ¿Yo qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, en primer lugar, la Biblia no es un tratado de la creación del planeta Tierra. Sí lo menciona y sí creemos que así fue, porque Dios lo dice, porque aún las evidencias científicas pueden corroborar esto. Ajá. Sí, no sé si sabías que en diferentes partes del mundo han hecho excavaciones o hay ciertas partes expuestas de tierra, como por ejemplo en el Cañón del Colorado, y así en diferentes partes, donde pues se han dado cuenta los científicos que hay varias capas de tierra y hay una franja que está húmeda. Ah, caray, sí, en diferentes partes del mundo, sí. Y aparte en diferentes partes del mundo, donde hay desiertos, se han encontrado conchitas, se han encontrado el molde de una concha que se quedó en lo que fue el lodo y hoy ya es una piedra. ¿A poco, sí? En el desierto una conchita, sí, y como moluscos ahí también, así les llaman fósiles. Ah, ¿a poco? Sí, mira, eso corrobora que hubo una gran inundación mundial, que fue el diluvio. ¿A poco? Sí, pues hasta los aztecas lo tienen en su historia. ¿A poco? Sí, vete a Malinalco, en el Estado de México, y allí lo dejaron plasmado. ¿A poco? Sí. Y no solamente ellos, otras culturas de Medio Oriente también. Sí, en serio, sí, 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 sí. Inclusive Noé recibe otros nombres diferentes, pero saben que hubo un tal Noé, aunque le pongan otro nombre. ¿A poco? Sí, y así, por el estilo, ¿no? ¿Sabías que hay una parte de la región de China donde hablan un cierto tipo de chino, que los estudiosos del lenguaje han encontrado que se comunican perfectamente con un purépecha de acá de Michoacán? ¿A poco? Sí. ¿Eso qué es? Mucha coincidencia, ¿no? ¿Qué? No, pues es que no es coincidencia, ¿no? Es que
Antes se hablaba un solo idioma. La tierra no era como es ahora. ¿A poco? Sí, y ya te vas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si tú escuchas algo así? Y no solamente lo escuchas de mí, porque parecería fantasioso. Te vas a libros, te vas a reportajes del periódico, ¿verdad? Y corroboras que lo que te estoy diciendo es cierto. Y ya tú lo tienes ahí como argumento. ¿Sí? En la multitud de consejeros. Ahora vamos a la raíz de todo esto. En la multitud de consejeros hay victoria. En la multitud de consejeros hay seguridad y en la multitud de consejeros los pensamientos se afirman. Chicos, hay que abrir la boca, hay que pedir consejo, hay que buscar ayuda, hay que establecer con Dios una comunicación diferente. ¿Cómo? Sí, no quedarnos con nuestros problemas, no quedarnos con nuestras imaginaciones, con nuestros temores, con nuestros, mm, con nuestras dudas. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y no mejoramos, empeoramos. ¿Sí? Bueno, yo tristemente tengo esa experiencia. Por un tiempo tuve un problema y no abrí la boca. Yo nomás oraba a Dios y Dios, ayúdame, Dios. Pero pues yo no le hice caso al proverbio, ¿no? Tan sencillo que era abrir mi boca y preguntarle a los hermanos. Así de sencillo. Así de sencillo. Y salí, bueno, me tardé meses ahí mientras callé y como dice el Salmo, ¿no? Mientras callé, mis huesos se secaron. ¿Sí? Pues sí, eso es lo que pasa. Te secas, te problemas, te, bueno, te pasan mil cosas y hasta puedes abandonar a Jesús. Pero tienes que hablar. ¿Con quién tienes que hablar? Bueno, qué buena pregunta. Si traes problemas de matemáticas, de química o física, conmigo no, ¿eh? Porque yo soy malísimo para eso. ¿No? Ahí sí no. Yo no te puedo ayudar. Pero si traes problemas de esas materias, pues ve con tus maestros, ¿no? O tal vez aquí algún hermano que sí se la sepa, pues bueno, él te puede echar la mano, ¿no? Entonces tienes que saber a dónde pedir ayuda. Si estamos hablando de la escritura, pues un pastor, ¿no? Es lo más indicado, ¿sí? Un hermano a quien tú escojas y digas, yo a ese hermano le voy a platicar mis cosas. A una hermana, que digas, a esa hermana yo le platico mis cosas porque se ve en su firmeza. O de plano te acercas con el pastor y le dices, oye, yo traigo este rollo, ¿con quién puedo platicar? Y a ver quién te recomienda el hermano. O conmigo, ¿no? Te acercas y yo también te recomiendo, o si puedo yo te echo la mano y así, ¿no? Entonces, lo importante, chicos, aquí es que ejerzamos la humildad. Si no hablas, entonces ya podríamos ver que a lo mejor no traes solamente el problema que te estén problemando, sino que hay una autosuficiencia ahí, una especie de soberbia que no te ayuda y que te hunde más. Ajá. Entonces, para que no haya nada de eso, mira, mejor pregunta, mejor acércate, ¿sí? Porque a veces podrías decir, no, pues voy a hacer algo sencillo, ¿no? Me voy a ir de vacaciones, ¿y eso qué? ¿A dónde te vas? No, pues me voy a Oaxaca y a Huatulco. Ah, sí, ¿te vas en avión o qué? No, pues me voy en el coche. ¿Cómo te vas a ir en el coche? Mira lo que acaba de pasar por allá. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. De veras, ¿eh? A veces parece pequeño, pero no estaría mal orarle a Dios aún las cosas más pequeñas. Ajá. Lo que piensas decir, cómo se lo vas a decir a alguien, cómo podrías no lastimar a alguien. Ajá. Eso es bueno. Pues bueno, chicos, básicamente, básicamente este proverbio se repite 3 veces y en los 3 dice que en la multitud de consejeros. ¿Sí? Yo no digo que le vas a platicar tus problemas a todos, eso tampoco. Yo no digo que si traes algo muy personal se lo platiques a todos, no. Escoge por favor 1, 2 personas máximo, ¿no? Que te puedan echar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues bueno, tampoco es tan prudente andarle platicando a todo el mundo mis problemas. Ajá.
¿Por qué? Porque aunque sean hermanos, muchas veces, a veces por su pura formación, ya no te dan el mismo consejo y te vas a confundir. ¿Sí? Por eso te digo, escoge uno, escoge dos que estén firmes, que tú veas en su firmeza, que te puedan echar la mano. Ujú. Y más si se trata de cosas que son muy personales. ¿Sí? Y bueno, finalmente podemos concluir esto. Quiero que veas que es como una escalerita. Dice, el primero dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, porque dice que sin dirección sabia el pueblo cae. Aguas. O sea que hasta te puedes salvar de caer si hablas, si preguntas, si comentas, si pides ayuda. Ajá. Después el proverbio 15:22 dice que donde no hay consejeros, los pensamientos son frustrados, pero donde sí los hay, son afirmados. Órale, ya no te vas a estar debatiendo, ay, sí soy, no soy, sí soy cristiano, no soy cristiano, me voy a predicar o me voy a la casa hogar, estudio arquitectura o me meto de enfermera o ya, ¿no? O sea, pide ayuda. Después, ya el último, pues ya está más fuerte, ¿sí? Que en la multitud de consejos está la victoria. Órale, estamos hablando de la guerra. Órale, hasta ese punto. Y que la tienes que hacer con ingenio, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues sí, así es. Dios nos lo deja para que hasta en eso, ¿verdad? Pidamos consejo, ¿no? A lo mejor te pueden decir algo muy sencillo y con eso sales adelante. Y tú haciéndote bolas ahí solito, ¿no? Por eso es importante abrir la boca. Chicos, los invito a preguntar. Chicos, los invito a ministrarse con los hermanos. Los invito a abrir su boca, a no quedarse con nada, porque eso no es bueno, es algo que te hace perder el tiempo. Pasa el tiempo y pierdes el tiempo y estás en problemado. No hay por qué, no hay por qué. Aquí, de veras que dice la escritura que el que mire, que el que quiera hacer algo, que mire que no caiga. Entonces, si te crees la peor de las cucarachas, pues qué bueno, porque si hay alguien que se crea así el super espiritual, aguas con ese. O sea, alguien te ha visto así como de feo, así de, híjole, pobre cuate, no quiero estar en sus zapatos, ¿eh? No, no quiero estar en sus zapatos. Porque Dios humilla al que se enaltece, ¿verdad? Y al revés, también exalta a los que se humillan. Ajá. Entonces no te dé pena, y si alguien te ha menospreciado, pobrecito, no quiero estar en sus zapatos. Si alguien te ha hecho de menos, si alguien te ha señalado, pues pobre cuate, no quiero estar en sus zapatos, ¿no? Conozco una mujer que le dijo a una niña, ay, eres como tropiezo. Y ahora la que es tropiezo es su propia hija de esa mujer. Oh, qué cosa tan dura. ¿Vendrán estas cosas de Dios, que es justo? ¿Que es juez justo? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, si alguien te ha menospreciado, si tienes miedo de que vas a abrir tu boca y te van a ver feo, pues hay de aquel que lo haga, ¿eh? Porque para lo que estamos aquí es para ayudarte. Ajá. Entonces, no tengas temor, pide ayuda, abre tu boca, porque no lo vas a resolver tú solo, tú sola. Necesitas a los demás. Ajá. Bueno, ni Cristo lo hizo solo, ¿no? Siempre andaba con sus amigos. Bueno, muy bien. Pues esto es toda la enseñanza. Nos vemos en 8 días si Dios quiere.